Cordial saludo, mi nombre es Brian Nicolás Morales, estudiante de Ingeniería Industrial y pertenezco al curso Gestión del Riesgo en Redes de Valor. A continuación sustentaré la tarea de uno, donde se aborda el análisis de los conceptos asociados al riesgo y su gestión. Pertenezco al grupo número 13. Como definiciones del riesgo tenemos la tomada del libro de Hawking, que define una posibilidad o posibilidad de peligro, pérdida, lesión u otras consecuencias adversas. Eh, También tenemos en la definición tomada de acuerdo con la norma ISO, donde define el riesgo como el efecto de la incertidumbre. De acuerdo con la ISO 31000, se deben de tener en cuenta tres aspectos, que son la fuente del riesgo, el evento de que pueda ocurrir y las consecuencias de este riesgo ya ocurrido, ¿no? También tenemos los tipos de riesgos, que en primera instancia se tiene el riesgo de incumplimiento, es la exposición crítica de la organización a sanciones legales eh, y pérdidas materiales. Pues en las sanciones legales se puede incurrir en que no se cumpla con la documentación requerida, ya sea por entidades como el INVIMA, como la DIAN o como los permisos para operar la planta en cuanto a la seguridad y ocupacional en el trabajo. Tenemos el riesgo de control, que están asociados con la instauración de medidas de control para mitigar los riesgos identificados en una organización. Pues como pilar central tenemos el riesgo y en primera instancia pues lo que se debe es evitarlo mediante una planificación a futuro de que pueda presentarse este riesgo y pues tener el plan de contingencia si en caso hipotético se llega a presentar. El retener es una vez que ya el riesgo se presentó, entonces es ejecutar ese plan de retención que se tenía previsto para que el impacto del riesgo sea nulo o en el mayor porcentaje, en el menor porcentaje posible. Tenemos la eliminación del riesgo, que para ejemplificarlo un poco, pues es, digamos, eliminar el riesgo de una máquina que esté operando ya de manera inadecuada o que esta máquina ya esté pasando a un periodo de obsoleto, entonces el reemplazarla con otra tecnología puede eliminar este tipo de riesgo, como para tenerlo de una manera más clara. El implementar las medidas es cuando ya se tienen los riesgos, ¿sí? Entonces son implementar esas medidas de control y monitoreo para los riesgos que se presentan en las organizaciones y pues evitar de que se maximicen, ¿no? Y siempre estas implementaciones de estas medidas pues deben de ir encaminadas a la disminución o eliminación de los riesgos ya identificados. Tenemos los riesgos peligrosos, que son los asociados o que resultan de alguna actividad eh, y contienen resultados negativos para la organización, como daños materiales, personales o responsabilidad financieros. Que los daños materiales pues pueden ser de la infraestructura de la planta, de la maquinaria. Los personales pues pueden ser accidentes, ya sean dentro o fuera del establecimiento, de que le pueden ocurrir a los operarios, un accidente de moto, una mala fuerza que realizó, un paso en falso, pueden contraer lesiones. Entonces estos son los riesgos personales. Los de responsabilidades financieras pues son los que se definen con los compromisos ante las entidades o ante los proveedores que abastecen la cadena de suministro de la organización. Tenemos los riesgos de oportunidad, que están enmarcados en situaciones o condiciones que pueden generar beneficios o ventajas para la organización. Entre ellos pues tenemos las nuevas tecnologías, que son unos riesgos de oportunidades cuando se introduce una tecnología en la empresa. Se toma, digamos, un riesgo en la adaptabilidad de esta tecnología, pero que llevada a cabo de excelente manera, eh, puede traer un beneficio positivo a gran escala para la organización. En la gestión del talento humano tenemos el personal que se contrata nuevo,
o ya existente y se les descubre ciertas capacidades, ciertas habilidades o tienen conocimientos en áreas que tal vez no se han experimentado, entonces se puede sacar ventaja de ello. Tenemos la expansión pues de mercados, la expansión de acuerdos bilaterales del gobierno, de los departamentos, eh, tratados de libre comercio, todo esto hace que se lleve a un riesgo de oportunidad. ¿Y por qué ese es el riesgo? Pues porque los mercados de pronto como pueden, como no pueden aceptar la empresa, pero es allí donde se debe trabajar en este riesgo de oportunidad y planificar las estrategias para impactar en ese nuevo mercado. Y pues la reducción se refiere a la reducción de los costos, el implementar nuevas tecnologías, el automatizar los procesos, hace que sea un riesgo, pero con miras positivas porque reducen los costos significativamente y pueden aumentar la probabilidad de, pueden aumentar la productividad de la empresa y a su vez pues los ingresos, ¿no? Como ámbitos para la gestión del riesgo, tenemos gestión del riesgo personal, que se refiere a la identificación y evaluación de los riesgos que pueden afectar a la seguridad y el bienestar de una persona. Pues ya están las enfermedades que pueden encaminar, los factores ergonómicos de no contar con un adecuado espacio designado de espacio laboral para el operario, ¿sí? La luminosidad, la postura y todo lo que conlleva a la seguridad ocupacional. Tenemos gestión del riesgo empresarial, que este va encaminado a la identificación y evaluación de los riesgos que pueden afectar a la operación y el rendimiento de las empresas. Como vemos en la imagen, pues el director de la empresa o el dueño día a día se enfrenta a varios riesgos que deben de ir sorteando de una u otra manera a fin de que pues no se afecte la operación y el rendimiento de la empresa proyectada. Tenemos la gestión del territorial que hacen referencia a la identificación y evaluación de los riesgos que pueden afectar la seguridad y el bienestar de una comunidad o territorio. Estos van encaminados a los sucesos naturales que se pueden presentar, como los sismos, como los movimientos telúricos, erupción de volcanes, bueno, y también todo lo que va encaminado con la gestión del ordenamiento territorial en los municipios, en las ciudades, porque muchas veces los organizan, pero quedan, digamos, sobre territorios inundables, sobre territorios poco transitables. Entonces todo esto hace que se convierta en un riesgo para la organización poderse desempeñar o impactar en los mercados. Tenemos la gestión del riesgo empresarial, es el enfoque de gobierno estructurado y coordinado que enmarca toda la empresa con el fin de identificar, cuantificar, responder y vigilar las consecuencias de los eventos potenciales. Eh, tenemos, tenemos tres enfoques de la gestión del riesgo existentes, los cuales son, digamos, la gestión del riesgo de procesos, que está encaminada a identificar, medir, analizar, decidir y transferir. Pues en el identificar es observar el riesgo, ¿sí? Que se presentó, el medirlo es la intensidad con la que puede repercutir a la empresa, el analizar es cómo se va a mitigar, cómo se va a abordar este riesgo, el decidir es ya tomar la decisión de cómo se va a eliminar o a controlar este riesgo y el transferir pues son riesgos digamos que se pueden transferir a otras entidades mediante la compra de seguros. Es decir, un ejemplo, se compra un computador y pues se tiene el riesgo de que se dañe en algún momento. Entonces se le compra un seguro a ese computador y se transfiere entonces a la otra entidad porque si se daña la entidad responde por el daño del computador. Tenemos la gestión del riesgo apoyado de la normativa ISO, que está la ISO 31000 del 2018, que estas pues son las directrices de cómo implementar la gestión del riesgo. Tenemos la 31004
que es la orientación o guía de esa implementación. Y tenemos la ISO 31010, que son, digamos, las técnicas de valoración una vez implementado la gestión del riesgo. Tenemos la ISO 28000, que va identificada con los sistemas de seguridad para la cadena de suministro. Entonces, o sea, es un modelo de un sistema de seguridad para evitar, digamos, las rupturas o flagrancias de la cadena de suministro. En áreas especializadas de la gestión del riesgo se tienen el área de proyectos, que está encaminada a la incertidumbre y al control de, pues, de dicho riesgo de los proyectos. Tenemos el de la salud, que para ejemplificarlo un poco es, digamos, una vez se ha intervenido una persona quirúrgicamente, pues hay un sinfín de riesgos en los cuales puede desencadenar que reaccione mal a la, a la, a la a la anestesia, a los medicamentos, o que haya quedado algo mal en el procedimiento y pues se tienen demasiados riesgos a la vez. Entonces hay esa área especializada para monitorear y controlar dichos riesgos. Los energéticos, que van enfocados a la variabilidad de los precios futuros o también al exploramiento de ellos, ¿no? Que también se ha limitado mucho en cuanto a la normativa ambiental. Y tenemos los financieros, que son los compromisos económicos que se tienen a las entidades o con los proveedores o con eh, los mismos eh, accionistas de las empresas. Son compromisos financieros que se tienen y hay muchos riesgos en el incumplimiento de ellos, porque pues todos estos factores antes mencionados pueden, digamos, desencadenar en esta en este impacto, ¿no? Y tenemos los TIC, que son las tecnologías y la información, que es el área encargada de la seguridad y el riesgo de la tecnología y la información, que, digamos, está en la obligación de cuidar todos los datos sensibles de los clientes usuarios, que cuando no se cumple esto, pues el impacto de la imagen de la empresa queda pues muy mal parada, porque pues se pierde la credibilidad del cliente, ¿no? Entonces, pues es por ello importante estas áreas. Ya como conclusión, aunque no las coloqué en la diapositiva, como conclusión, pues se tiene que, toda empresa se enfrenta a los riesgos. La única empresa que no tiene riesgo es la empresa que está en operancia o simplemente no, no está fundada la empresa, ¿no? Estas son las empresas que no tienen riesgo. De resto, todas las empresas van a tener riesgos tanto positivos como negativos y se debe implementar, digamos, el riesgo, la gestión del riesgo empresarial a fin de, pues, de mitigarlos, controlarlos, evaluarlos y si es posible eliminarlos o transferirlos. Eh, para ejemplificar un poco, pues tenemos, digamos, un tipo de riesgo como lo fue la pandemia. La pandemia tuvo a las empresas en, prácticamente en la quiebra, aquellas que no tenían estos sistemas bien fundamentados, porque los tomó de sorpresas, y el cambiar, digamos, todo de manera presencial a lo virtual fue un choque traumático y se tuvo un impacto en la economía demasiadamente grande. Ahora también, eh, hace poco se presenta el hackeo a los sistemas de información del gobierno, lo cual ha afectado al gremio de salud, al financiero, ¿sí? Y todo esto, pues, hace parte de estos riesgos en que se deben de estar preparados para cualquier eventualidad, y, y a través de la gestión del riesgo es que se puede, digamos, estar preparado para dichos sucesos. Eh, pues espero haber explicado de la mejor manera el tema y relaciono las referencias bibliográficas. Muchas gracias.